¿Qué onda, chavos? ¿Cómo andan? El día de hoy hablaremos de José Espronceda, un escritor del romanticismo. Ok, ahora nos vamos a la biografía de José Espronceda. Nacido el 25 de marzo del año 1808 en Almendrajo, España, hijo de una familia con fuertes raíces militares, estudió en el Colegio de San Mateo con el destacado Alberto de Lista, que es poeta. Desde muy joven se sintió atraído por la literatura y la actividad política. Tenía activo político y sociedades secretas, súper secretas, tras la ejecución de la liberal. Ahora nos vamos a la biografía de José Espronceda, nacido el 25 de marzo del año 1808 en Almendrajo, España, hijo de una familia con fuertes raíces militares, estudió en el Colegio de San Mateo junto al destacado poeta Alberto Lista. Espronceda desde muy joven se sintió atraído por la literatura y la actividad política. Tenía cierto activismo político y sociedades secretas, súper secretas, así fue que, secreto. Tras la ejecución del liberal Rafael del Riego, fundó junto a Patricio de la Escosura una sociedad secreta en pro libertad llamada los Numantinos. Y la presión política del trienio liberal lo llevó al encierro en un convento de Guadalajara, donde comenzó a escribir. Ok, de ahí nos brincamos a los años 1825 hasta 1827, donde Espronceda se aparta por completo de la política, dedicándose a la composición de poemas juveniles y a la concepción general de redacción de gran parte de su obra, El Pelayo, o Don Pelayo. Continuará trabajando hasta 1835. Aguas, spoiler. Okay. Ahora nos vamos al verano de 1827, donde José Espronceda decide abandonar España y dirigirse a Portugal. De ahí nos vamos, se decide mudar a Londres, donde conoce a Teresa, la cual se enamora perdidamente de ella. En octubre de 1831, Espronceda se instala en París con Teresa, conociendo una época de felicidad junto con ella, donde refleja sus poesías, como por ejemplo Y a la luz del crepúsculo serena. Ok, nos vamos al año 1533, en el mes de mayo, donde escribe su novela histórica Sancho Saldaña, o El castellano de Cuellar. Espronceda y Teresa se van a vivir juntos en Madrid, donde en mayo de 1834 tienen una hijita, una criatura, una bendición llamada Blanca. Y ese mismo año forma parte de la redacción del periódico El Siglo, frecuentemente censurado durante el gobierno de Martínez de la Rosa. Las ideas de Espronceda comienzan a ser ampliamente conocidas en círculos políticos y literarios. Qué famoso ser famoso. Esa mañana. Ok. De ahí nos vamos al año 1535, a conseguir una sólida reputación de escritor y también era público social a través de diversos artículos de periódicos. ¿Quién dice que no soy chismoso? Y yo soy famoso. Pero lo que no esperábamos es que en el año 1536 Espronceda es abandonado por Teresa, quien no podía seguirle su intensa actividad política, que le obligaba a varias ausencias interpretadas por ella como infidelidades. Y en 1827 se presenta como candidato a diputado sin ser elegido. A finales de este año se publica un fragmento, El estudiante de Salamanca, y crea la revista del Liceo Artístico y Literario. Y en el año 1838 escribe en colaboración de Eugenio Moreno una nueva obra teatral, Amor venga de sus agravios. En septiembre de este año muere Teresa, lo que dará lugar a su sucesor desgarrador dolor en el canto a Teresa. Incluirá en su poema El Diablo Mundo. Sí, así como me han hecho una canción a Teresa, porque lo dejó, lo abandonó por alguien mejor. Pero bueno. De ahí nos vamos al año 1842, el 23 de mayo exactamente, donde Espronceda muere, fallece, tatea, juega los tenis, se va a un concierto de Jenny Rivera. Fin, se muere. Hola, soy Fernanda y hoy te vengo a hablar de el escritor Vicente Huidobro. Posiblemente dirás, ¿quién es ese tal Vicente Huidobro? Pues te cuento, él es un escritor que forma parte de la corriente literaria El Creacionismo. Nacido el 10 de enero de 1893 en Santiago de Chile, de familia de la élite oligárquica vinculada a la gran propiedad agrícola. Desde su juventud realizó frecuentes viajes por Europa,
que le valieron un profundo enriquecimiento cultural y una depuración de sus gustos estéticos. Desde la experiencia intelectual fue un largo periodo en que residió en París, ciudad a la que llegó en 1916 en pleno desarrollo de la Primera Guerra Mundial. En la capital de Francia comenzó a hacer poemas y conoció a varios artistas como Picasso, Juan Gris, Max Jacob y Joan Miró, entre otras figuras de la cultura del momento. Escribió en revistas literarias junto a poetas como Apollinaire, Pierre Reverdy, Tristan Tzara, André Breton y Luis Aragón, es decir, lo más granado de la poesía francesa del momento. Entre 16 de mayo y el 2 de junio de 1922 presentó una exposición de 13 poemas en forma de caligramas en el Teatro Eduardo de París. Bueno, ahora te vengo a contar sobre el creacionismo. Seguramente dirás, ¿qué es el creacionismo? Pues te vengo a decir que el creacionismo es una corriente de pensamiento que abarca tanto la ciencia como la literatura y tiene diferentes connotaciones según el contexto. Movimiento artístico y literario que surgió a principios del siglo XVI, principalmente en Hispanoamérica y España del siglo XVI. Se caracteriza por su forma literaria tradicionales y la búsqueda de una nueva forma de expresión poética. El poeta chileno Vicente Huidobro y Pierre Reverdy, para ellos la poesía era una totalidad lírica y una creación autónoma. Ahora te vengo a contar de los libros de Vicente Huidobro. El primero es Pequeño Dios de Marigo Ortiz de Rosas. Vicente Huidobro renegaba sus primeros poemas, aquellos anteriores al creacionismo, pero en uno de ellos escribió la que acaso sea una de sus profecías más certeras: de pie en la ropa siempre me veréis cantando. Poema mago, engólatra audaz, creativo y brillante narciso. La vida de Vicente Huidobro fue una sucesión de batallas poéticas y políticas y estéticas. En busca de grandeza y entre sus saltos al vacío y su vanidad, siempre abrazó la poesía. Ese es el perfil que asoma del libro de Marigo Ortiz de Rosas, una biografía tímidamente novelada, a través de la voz de sus tres esposas, Manuela Portales, Jimena Munategui y Raquel Señoret, y de la presencia constantemente de la madre, recrea la vida y personalidad de un poeta orgullosamente intervino, enormemente talentoso y hábil publicista de sí mismo, un hombre apasionado que rompió su matrimonio para escaparse con una joven de 16 años a la que más tarde maltrató. Fue criado como príncipe y se inventó un secuestro, un poeta que se sentía a gusto en París con Apollinaire y Picasso, y que en Chile lanzó una campaña presidencial que prometía quemar lo que hay que quemar. Documentada y rigurosa, la novela se mueve cómoda en las aguas del ensayo, pero se suelta menos al momento de narrar. Huidobro, a través del recuerdo de sus esposas, pero lo vemos poco en acción. Con todo, la novela resalta la perspectiva de sus parejas y ofrece una aproximación valiosa al poeta y su época, a su talento y fragilidad, a sus mitos y a sus magníficas derrotas. Bueno, ahora te voy a contar acerca del libro La paz china de Nicolás Medina. Hacia mediados del siglo XVI, el mundo vive dominado por las potencias del imperio de Gogle y el chino. En 2043, Chile y Sudamérica viven bajo dominio asiático. Son colonias donde todos los aspectos de vida son controlados por los benefactores chinos, desde el comercio, la provisión de alimentos hasta el sistema de justicia. En este contexto, Pedro Rodríguez es un nostálgico, un anticuario que trafica libros y vinilos, cree en las emociones y aún recuerda un país predigital. Pedro Rodríguez fue condenado por sedición. En su casa fue hallada una novela atravesada por la misteriosa figura de Mara Goldberg. El manuscrito
es rescatado por un funcionario que decide huir y exiliarse. El autor de Cóndor Rebobinado, un notable conjunto de cuentos, publica una novela distópica que se siente muy próxima, con destreza narrativa, humor y habilidad para extrapolar ficciones. Nicolás Medina construye un universo sombrío, irreconocible, magnético y cruzado de ironías. Ahora te vengo a hablar de el libro de Vicente Huidobro. Este es El plan de Fernanda Frick, Planeta Dominic. La ilustradora y animadora de en 2017, Fernanda Frick estrenó un corto animado que tuvo una calidad y exitosa recepción, estrenando en Nashville, premiado en Chilemonos, estuvo incluso en camino al Oscar. Ese mismo año, la autora comenzó a trabajar en su adaptación a novela gráfica, y luego de publicar otro libro en el género, da a conocer ahora la versión en cómic de su filme. La historia gira en torno a Cat Dog y una pareja formada por una gata y un perro, que comparten el amor por la cocina, especialmente por hornear pasteles. Sueñan con instalar una pastelería y trabajan para conquistar su sueño. Son muy felices cuando lo logran, pero agobiados por un desastre accidental, deben cerrar y vuelven a dedicarse a otras actividades laboriosamente, siempre con el plan de volver a la pastelería. Pero pasan los meses y los años, la familia crece, las responsabilidades también, y la distancia comienza a instalarse entre ellos. La amargura y la frustración los invade y parece que los conducirá irremediablemente al naufragio. Pero de algún modo, con amor y un golpe de rebeldía, buscarán revivir el plan, una historia emotiva y luminosa en torno a los sueños y el amor en pareja, bellamente desplegada con delicadas ilustraciones.